Ok, entonces dice la primera pregunta. A partir de un estudio se establece que la ruptura de las tuberías de un oleoducto con múltiples derrames de petróleo al año producen los siguientes daños sobre el ecosistema. Bien, entonces esos son los daños que hace ese derrame de petróleo. Ok, entonces dice, el petróleo es menos denso que el agua y no se mezcla ni se disuelve con esta. Por lo anterior, el impacto ambiental de los derrames se mitiga con la instalación de barreras para contención de la mancha de petróleo, para después recogerlo a través de diversas técnicas, separando el petróleo derramado de los cuerpos de agua. ¿Vale? Yo creo que esto lo has visto en las noticias. Esto sale cuando se derrama el petróleo, aparece una mancha negra ahí sobre el agua. Bueno, eso pasa porque el petróleo no se mezcla con el agua. ¿Listo? No se mezcla y es menos denso. Menos denso quiere decir que flota. ¿Vale? Cuando una sustancia, un objeto es menos denso que el agua, flota. Bien. Entonces, ahí para que vayan repasando esos conceptos de densidad. Entonces, ahora dice la pregunta. De acuerdo con los daños en ríos y quebradas, ¿cuál es la causa de la disminución en su concentración de oxígeno? Ok. ¿Cuál es la causa de la disminución en su concentración de oxígeno? Vale. Entonces, aquí pues dice la A. La capa de petróleo disminuye la transpiración de vapor de agua hacia el exterior en las hojas de las plantas. Vale. Entonces, fíjense que la A si si es un factor. Si está en la tabla, fíjense, él dice, reduce transpiración, respiración, fotosíntesis y reproducción. Eso es lo que dice la A. ¿Listo? Pero, me están preguntando es, de acuerdo con los ríos y quebradas. Ok. Los ríos y quebradas. Entonces, fíjense que toca buscar cuál es la causa por la que se disminuye la concentración de oxígeno y potabilidad. ¿Por qué se disminuye la concentración de oxígeno? Bien. Entonces, esto tiene que ver con algo llamado el ciclo del carbono, eh, pero quiero que lo vean gráficamente. Derrame de petróleo, para que vean pues cómo es, para que vean lo que pasa. Ok. Ok, fíjense que cuando el petróleo se derrama, se forma esta capa. Entonces, esa capa es bastante dañina para estos ecosistemas. Ok, bastante dañino porque no permite que la luz, primero, no permite que la luz solar pase y eso pues es malo. Y también impide pues que haya intercambios con la atmósfera porque el oxígeno, el oxígeno que nosotros respiramos también se va al agua, ¿ok? También se va al agua, entonces es importante ese ciclo para que pues los ecosistemas marinos puedan también existir. Bien. Ok. Entonces, y por eso es que la A dice, la capa de petróleo disminuye la transpiración de vapor de agua hacia el exterior de las hojas, pero en los ríos y quebradas, las plantas pues no transpiran como tal. Ok. Las plantas no transpiran, las transpiran son las que están en ecosistema terrestre. Ok. Ecosistema terrestre, porque la transpiración es cuando el sol evapora goticas de agua que salen de las hojas de las plantas. Esa es la transpiración, entonces. Como estamos hablando de ríos y quebradas, entonces esto de la transpiración no cuadra. Bien, esto de la transpiración es más que todo en ecosistemas terrestres.
no en, no en ríos y quebradas. Bien. Vale. Y por ejemplo, dice la D, quiero analizar la D. El petróleo al pegarse a las branquias de los animales impide la respiración y baja producción de oxígeno. Bien. Impide la respiración y baja la producción de oxígeno. Sí, claro, eso lo vamos a ver. Ok. Y dice la B, la respiración se afecta y reduce la cantidad de oxígeno producido por las plantas. Ok. Bien. Si esta pregunta está interesante, entonces de un momento para darles un mejor argumento. ¿Ok? Ok, bueno, entonces yo creo que el mejor argumento es exactamente, sí. Porque fíjense que la A se va por el factor de las plantas, ¿listo? De la transpiración. Entonces, por eso se descarta. La B, la respiración se afecta y reduce la cantidad de oxígeno producido por las plantas. Eso, mm, la respiración se afecta. Entonces, fíjense que la B también tiene que ver es con el factor de las plantas solamente. Porque las plantas, dice, reduce transpiración y respiración. Entonces, fíjense que la A y la B se tachan por la misma razón. ¿Listo? Porque la A y la B tienen que ver con el factor solamente de las plantas, no el de los ríos y quebradas, que me están preguntando aquí. ¿Vale? Entonces, por eso se tacha la A y la B, porque tiene que ver con las plantas. Y la D dice, el petróleo al pegarse a las branquias de los animales impide la respiración. Entonces, pegarse a las branquias. Fíjense que ese se relaciona con el factor de los animales, no con el de ríos y quebradas como tal. ¿Vale? Obviamente, en los ríos hay animales, en los ríos también hay plantas. Eso es lo que confunde, ¿verdad? Eso es lo que confunde, porque uno dice, no, pero pues en un río pues también hay plantas, también hay animales. Pero fíjense que aquí lo estamos tratando por separado. Plantas como un factor separado, animales como otro factor, ríos y quebradas como otro factor. Entonces, esa es la clave en esta pregunta. Bien. Entonces, sí, por eso es que es la C, ¿vale? Uy, chicos, ya estoy lento, ya estoy lento. Sí, debe ser que estoy cansadito, pero vale, ya. Hoy me tienen un poquito de paciencia ustedes. ¿Listo? Profe, ¿puede repetir, por favor? Sí, sí, la A y la B tiene que ver con las plantas. ¿Listo? Porque las plantas es transpiración y respiración. Y eso es lo que dice la A. La A dice transpiración, bueno, eso es con las plantas. La B dice la respiración, bueno, también tiene que ver con las plantas, no con los ríos y quebradas. Y la D dice pegarse a las branquias, eso tiene que ver con los animales, que con el factor animales, mirando la tabla. Entonces, la única que tiene que ver con ríos y quebradas es la C, porque dice sobre los cuerpos de agua. Un cuerpo de agua es eso, ríos, quebradas, lagos, esos son cuerpos de agua. Bien. Entonces, fíjense que te lo mencionan, pero con otra palabra para que se confunda. Bien. Entonces, sí. Por eso es que la C dice
Sobre cuerpos de agua. Y sí, los ríos y quebradas son cuerpos de agua. Justamente lo que se están preguntando. Ok, entonces sí. Fíjense, estaba fácil, solamente que, sí, solamente que pues me demora un poquito. Vale. Ok. Y sí, yo creo que eso es como, o sea, de todas las cosas que hay en el ITFES, lo más difícil es eso, como saber qué hay que hacer de inmediato, prácticamente de inmediato. ¿Vale? Entonces, por eso es que ese día deben llegar con un buen estado físico, un buen estado mental, para que pues eso no les afecte. ¿Listo? Para que ese día estén leyendo y respondiendo, leyendo y respondiendo. Bien. Y sacando argumentos así de inmediato. Bien. ¿Es con más lógico e interpretación? Sí, sí, así es. Es interpretación, saber relacionar. ¿Listo? Si ven cómo lo relacioné. La A la relacioné con las plantas porque pues dice transpiración. Transpiración en las plantas, ahí te lo dicen. Entonces se relaciona con el factor de las plantas, no con el de ríos. La B, lo mismo, se relaciona con las plantas. Y la D se relaciona con el de los animales. Entonces, la única que se relaciona con cuerpos de agua, con ríos y quebradas, es la C. Así es. Bien. Hay gente que dice que es bueno salir un día antes del IFES, no sé, como a dar una caminata, como, sí, cierta vez. No, de hecho es que la semana anterior es para ya hacer cosas diferentes. Ya la última semana es para descansar. ¿Listo? Ni siquiera el día anterior, sino la semana anterior. Bien. Bueno, pasemos a otra. Ah, bueno, y tiene que ver con lo mismo. Tiene que ver con el mismo contexto. Entonces dice la 93. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de los siguientes métodos es el más conveniente para la separación del petróleo del agua? Hmm, ok, entonces aquí están preguntando por métodos de separación de mezclas. ¿Cómo se separa el petróleo del agua? Bueno, entonces, aquí hay que pues, tener un poco claro esto. Este es un tema. Este es un tema que es bueno tenerlo en cuenta. Entonces, la destilación. La dice destilación porque son sustancias que difieren en sus puntos de ebullición. Pero la destilación es colocar un mechero y, y así se separan. ¿Ok? Se coloca un mechero y la primera que se evapore, pues ya se separa. ¿Ok? Pero tú, cómo vas a evaporar un río? ¿Cómo vas a evaporar un río para que quede el petróleo solamente? Bien. ¿El petróleo es inflamable? Sí, así es. Y bueno, y esa es otra razón por la cual la destilación tampoco. O sea, vas a colocarle un mechero a todo eso y que se queme todo ese petróleo y luego lo vuelve, luego, no, la destilación pues no se puede, ¿vale? Entonces sí, destilación es colocar un mechero para que hierva, ¿vale? Luego dice la filtración, porque el petróleo posee mayor tamaño de partículas en el agua, ¿vale? Entonces, bueno, la filtración. Siempre que les hablen de filtración, pues toca pensar en un colador, ¿bien? En un colador. Ese es la filtración, ¿listo? En un colador, pero la filtración es para separar sólidos de líquidos, ¿ok? No líquido con líquido. Ese es el error de la C. Porque sí, puede que el petróleo sí tenga mayores partículas, pero el petróleo sigue estando líquido. Y la filtración es solamente para separar sólidos de líquidos, no líquidos de otro líquido, entonces.
Por eso la C no, tampoco es. Y la de magnetismo, porque el petróleo posee propiedades magnéticas. No, no, el petróleo no posee propiedades magnéticas, ¿ok? Entonces, sí, propiedades magnéticas quiere decir que eso es de los metales. Los metales son los que tienen propiedades magnéticas. ¿Listo? Entonces, y el único metal que es líquido es el mercurio a temperatura ambiente. Entonces, esto de que el petróleo posee propiedades magnéticas, eso tampoco es correcto. Bien. Y queda la decantación, porque la decantación sí juega con las densidades. Entonces, lo voy a buscar aquí para que vean la representación gráfica de la decantación. Miren, la decantación es esto. Se colocan los dos líquidos y arriba va a quedar el menos denso. Bien, la decantación trabaja es con la diferencia de densidades. Entonces, como lo menos denso se va para arriba y lo más denso se va para abajo, ahí se abre esa llavecita para que vaya saliendo lo que está, lo que queda debajo, para que vaya saliendo lo más denso. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el aceite y el aceite se queda arriba y el agua se queda debajo. Entonces, así se separan. ¿Vale? Así se separan. Bien. Entonces, sí. Eso, lo que tocaba tener en cuenta es esto de que la decantación es para cuando las sustancias son líquidas, líquido con líquido, ¿vale? Eso también hay que tener en cuenta porque hay métodos de separación que son solamente para líquidos y sólidos, otros que son para líquidos con líquidos, otros que son para sólidos con sólidos. Entonces, en este caso es un líquido, lo vamos a separar de otro líquido. Bien. Entonces, por eso es que es la B, decantación. ¿Listo? Por su diferencia de densidades. Bien. Y bueno, leamos la siguiente. Entonces, fíjense que esto también lo hacen mucho en el ITFES, que con un solo contexto te preguntan varias cosas y eso puede ser bueno, pero también puede ser muy malo. O sea, si tú entendiste este concepto, ya estas tres preguntas te las llevas a la bolsa. ¿Vale? Ya las aseguraste. Con este mismo contexto, ya aseguraste tres. Pero si no entendieron bien el contexto, si no entendieron bien lo que está diciendo, pues ya se les complican tres. Bien. Se le complicaron tres preguntas y eso obviamente son puntos bastante valiosos. Ok. Entonces dice la 94. El petróleo se compone de varios hidrocarburos que son inflamables y pueden incendiarse provocando grandes nubes de gases nocivos. De acuerdo con la tabla, ¿en qué factor debe ubicarse la afectación descrita? Ah, pues, fíjense, te están hablando de que si se quema, esos gases van a las nubes. ¿Ven? Esos gases forman grandes nubes de gases tóxicos, nocivos. Entonces, eso se va a ir para la atmósfera, ¿vale? No hay de otra, no se va a ir para el agua, o sea, va a ir el humo directico para el agua, no, el humo se va a ir para arriba, ¿vale? Entonces, para los ríos y quebradas, no. En las plantas, no. O sea, se va a ir para arriba, ya sí. Si hay alguna planta cerca, pues obviamente le va a tocar, pero los gases se van para arriba, ¿vale? Se van en la atmósfera y ahí pues afecta todo lo demás. Bien. La B tiene razón en algo, dice. En las plantas, ya que estos gases en el aire impiden la fotosíntesis. Hmm. ¿Tiene algo de razón? No, no, porque estos gases lo que hacen es formar algo llamado efecto invernadero, ¿vale? Efecto invernadero. Entonces las plantas no sufren tanto por eso, los que sufrimos somos nosotros. Bien.
Nosotros sí sufrimos más por eso. Las plantas, ellos siguen haciendo su fotosíntesis, porque ellos solamente necesitan es la luz solar. Entonces sí. Ok. Y luego dice, la hace en la atmósfera, ya que estos gases también reducen la calidad del aire. Sí, exactamente. O sea, de estos gases tóxicos se van directamente a la atmósfera. Ya de ahí lo captamos nosotros, lo captan algunas plantas, lo captan los animales, pero directamente se van a la atmósfera y ya de ahí empiezan a contaminar todo lo demás. Bien. Reducen la calidad del aire y ahí nos vemos afectados los humanos, los animales, las plantas. ¿Listo? Pero todo empieza porque se va a la atmósfera, reduciendo la calidad del aire. ¿Okay? Entonces, sí. Esta descripción está más relacionada con la atmósfera. ¿Ok? Como cuando se ponen a quemar llantas. ¿Listo? Cuando se ponen a hacer protestas y empiezan a quemar llantas para cerrar las calles. Todo ese humo se va a la atmósfera. ¿Ok? Se va al aire, se va a la atmósfera. Lo mismo pasa cuando se quema el petróleo, ¿listo? O sea, se forma la misma nube negra que cuando se queman llantas. Entonces, eso afecta principalmente a la atmósfera. Y ahí de ahí afecta a los animales, a los humanos, pero primero la atmósfera. Bien. Y listo. Y listo. Vale, bueno, la primera pregunta ahí como que casi, bueno, me hizo pensar un poquito, pero era porque quería buscar un mejor argumento. Pero pues, en términos de dificultad, no lo sentí tan, vale, o sea, no parece tan difícil, solamente entender bien la situación, saber relacionarla, ¿listo? Porque todas las preguntas se tratan de eso, relaciona esta pregunta con esa tabla, ¿listo? Y de eso se trata el ICFES, hacer relaciones de este tipo. Una relación con un dibujo y una tabla, una gráfica, un texto. Eso es lo que toca relacionar. Bien. Ok. Y bueno, les quiero hablar sobre algo. Aprovechando que estamos aquí, les quiero hablar sobre algo. Algo importante. Fíjense, este tema, esta pregunta, fácil. ¿Listo? Para lo que nosotros estamos acostumbrados, pues esto es fácil. Pero, acá hay algo que les tengo que contar. Y algo que pues también me dijeron los estudiantes que hicieron la prueba el fin de semana. Miren lo que dice esta pregunta. A continuación se muestra la reacción obtenida de, bueno, esto creo que es, bueno, trióxido de dialuminio y las masas molares de reactivos y productos. Vale. Se hace reaccionar 3 moles de trióxido de hierro con suficiente aluminio. ¿Cuántos gramos obtienes de trióxido de dialuminio? Entonces, chicos, esto es lo que se conoce como estequiometría. La estequiometría lo que hace es relacionar, relacionar ecuaciones químicas, ¿vale? Estos son pues ecuaciones químicas y toca relacionarlas, ¿vale? Toca relacionarlas. Y eso salió el año, no, Joan, esto no salió el año pasado, esto sale todos los años. Estequiometría es un tema seguro y es lo que más mata a los estudiantes, en serio. Es una de las cosas que más mata a los estudiantes. ¿Listo? Porque en el colegio, cuando se explica en el colegio, la mayoría de los estudiantes no lo entienden y como más nunca lo vuelven a ver. ¿Listo? Porque esto se da en décimo. ¿Ok? Esto se da en décimo. Entonces, por eso es que en 11 la gente ya no se acuerda de esto, más nunca vuelve a dar este tema y ya. Cuando le preguntan esto en la prueba de ITFES, les toca marcar a lo loco. ¿Vale?
Entonces, esta es una prueba de que en el ICFES así hay ciertos temas, ¿listo? Si ven que todas las preguntas que nosotros hacemos son más de lectura, comprensión, de lógica, pero hay temitas que toca practicar, ¿vale? Y obviamente que yo se los voy a explicar, yo se los voy a explicar, pero pues en su debido momento, ¿vale? Porque primero hay que trabajar otras bases de estequiometría para que puedan entender esto. Ok. Entonces sí, fíjense, para que, pues para, nada más para que se vayan imaginando lo que se van a enfrentar. Esto de estequiometría hay que practicarlo. Ok. Aunque ustedes no dan esto en 11 se da es pura química orgánica, toca estudiarlo para el IFE, porque el IFE lo pregunta. Sí, todavía no están preparados para esta conversación, sí, porque es un tema complejo, ¿vale? Sí, no, yo siempre les digo que es fácil, pero pues sinceramente sí es un tema complejo que requiere de una preparación previa. ¿Listo? Y como aquí todos venimos de colegios diferentes y tenemos niveles diferentes, pues hay que pues nivelarnos para que todos puedan entender. Explíquelo. No, porque fíjense, aquí les tengo que explicar lo de reactivo límite, luego les tengo que explicar hacer reglas de 3 con esto, les tengo que tienen que saber hallar el peso molar y aquí se tienen que aplicar esa fórmula que les dije de que los moles, ¿se acuerdan? Para esta pregunta es que tienen que anotarse esta ecuación, esta fórmula. Los moles son la masa sobre el peso molecular. ¿Listo? Esta es una fórmula que la van a usar sí o sí para este tipo de preguntas. Entonces, para pasar de moles a gramos. Entonces, sí. Para eso es esa fórmula, para pasar de moles a gramos. Entonces, sí. Entonces, fíjense, hay algunos que más o menos lo saben, o sea, que más o menos lo identifican. Hay algunos que lo dieron, pero se les olvidó. Y hay otros que pues ni idea, ni se acuerdan de qué es esto. Entonces, por eso es que no se los he explicado, ¿listo? Es por eso. Pero sí, sí se los tengo que explicar. ¿Listo? Porque yo sé que se lo van a preguntar. Y esta es una prueba, fíjense, esta es una prueba de que estas preguntas sí aparecen sí o sí. Bien. Nosotros ni hemos entrado a ese tema. Ok. Vale, vale. No, sí, obviamente, y también por la virtualidad se atrasaron, muchos colegios se atrasaron en ciertos temas y es normal que algunos de ustedes ni siquiera sepan qué significa estequiometría. sea, yo la veo la primera. Ok, entonces, bueno. Pero sí, esto yo se los voy a explicar, ¿vale? No ahora, pero sí se los voy a explicar, ¿vale? No se preocupen. Bien. Solamente pues para que se vayan haciendo la idea de lo que necesitan saber. Bien. Ok, hagamos esta. Hagamos la siguiente, a ver. Dice, los desiertos son ecosistemas extremos que representan características climáticas limitantes para la vida, como la poca disponibilidad de agua, altas temperaturas y radiación solar, y fuertes vientos. A pesar de estas condiciones, miles de personas y de organismos viven en estos ecosistemas. A continuación, se muestran las fuentes de energía que utilizan los humanos en este hábitat. Bien. Entonces aquí está la tabla como siempre. Entonces me van a hacer una pregunta y me toca relacionar esa pregunta con la tabla. Fíjense que siempre este tipo de pregunta es muy, pero muy común. ¿Ok? Una pregunta donde te colocan una situación, la tablita y la pregunta. Esa es un tipo de pregunta muy, pero muy común. Entonces dice la pregunta. Con base en la información anterior, ¿cuál de estas fuentes de energía deberían ser implementadas en esta zona? Teniendo en cuenta las características del ecosistema y el impacto que pueden tener en la comunidad. ¿Vale? Ok. Me están hablando de que estamos en un desierto. Me están hablando de desiertos. Entonces, miren lo que dice la D. Los biocombustibles. Bien. Biocombustibles. Entonces,
Miren lo que dice. Características de las fuentes de energía y fuentes de energía. Vale. Entonces está la eólica, la están comparando con los paneles solares y los biocombustibles. Bien. Entonces, los biocombustibles, gasto de agua alto, mucho gasto de agua. Necesidad de exposición solar medio, o sea que medio hay que exponerlos a la luz solar. Dice, necesidad alta de velocidad del viento, nula. Bien. O sea que no necesitas estar expuesto al viento. Bien. Pero hay un problema. Y el problema es que los biocombustibles son pues formas de energía, pero que se sacan de fuentes renovables. ¿Listo? Por ejemplo, en Estados Unidos hacen combustible con el maíz. ¿Sí? Con lo que uno llama acá la mazorca. Allá en Estados Unidos hacen mucho maíz y con eso también hacen combustible, biocombustible. Si dice bio, pues porque es de una fuente natural. ¿Listo? Entonces, el problema del biocombustible, fíjense, como se trata de fuentes naturales, se trata pues de extraerlo de recursos naturales, miren que necesita demasiada agua. ¿Listo? Y en un desierto no vas a tener agua para hacer biocombustible. ¿Listo? En el desierto no vas a tener agua, no te va a llover para que tú hagas siembras de maíz y de ahí hagas biocombustible. ¿Listo? Los suelos de los desiertos no son fértiles porque no hay agua. Entonces, fíjense que como los biocombustibles necesitan mucha agua, esa energía no se puede aplicar en el desierto. Bien. Entonces, fíjense cómo se va relacionando todo. Estamos en un desierto donde no hay agua. Y para hacer biocombustible necesito mucha agua. Entonces, hay una incongruencia con los biocombustibles. ¿Vale? Por eso es que los biocombustibles no cuadran. ¿Ok? Los biocombustibles no cuadran. Listo. Entonces, la respuesta sería los paneles solares y la energía eólica, porque para la energía eólica se necesita mucho viento. Bien, ahí dice necesidad de alta velocidad del viento. La eólica necesita mucho viento. Por eso dice alta. Necesidad de velocidad del viento. Y en un desierto ahí te dicen que hay mucho viento. ¿Vale? Ok. En un desierto sí hay mucho viento, según lo que te dice en este texto. Bien. Ahí dice fuerte viento. Quiere decir que la eólica sí cuadra en el desierto. Y los paneles solares, pues ni modo, ¿verdad? En un desierto hay mucho sol, mucho calor, entonces los paneles solares sí o sí caen bien ahí, en ese tipo de ecosistema. ¿Vale? Porque necesitan mucha exposición solar y eso es perfecto en un desierto. ¿Listo? Respuesta correcta la A. Y también la B se descarta, empieza mal. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Fíjense, la B empieza los biocombustibles, ya se descarta. No hay que pensarla mucho. ¿Vale? Y la C pues se descarta pues porque le hace falta los paneles solares. Los paneles solares también sirven en este tipo de ecosistema. Entonces, fíjense que es relativamente fácil, como les digo, ir relacionando la información, ir relacionando la información de la tabla con las opciones y así se llega a la respuesta correcta. Bien. Ok. Uy, hagamos esta, pues. Esta pregunta se ve muy, pero muy interesante. Listo. Esta pregunta es nueva. Esta pregunta yo no la había visto. Yo llevo haciendo yo he hecho muchos simulacros y he explicado muchas preguntas, pero fíjense, esta es una nueva. Ok. Como les había dicho, ya saben, el IFES hace preguntas nuevas, pero no de
no son de alta dificultad. ¿Listo? Y por ejemplo esta, como lo decía yo, aunque ha aparecido el año pasado y esta pregunta se repite mucho, pero pues es más difícil. ¿Listo? Entonces fíjense que lo que le estaba comentando ayer. ¿Vale? Es bueno entender ese tipo de cosas pues para saber cómo trabaja el ICFES. Vale, entonces hagamos esto, estos dibujitos que dan confianza, pero pues tampoco hay que confiarse demasiado. Dice entonces, las algas en grandes cantidades son utilizadas como biocombustibles en estos ecosistemas. ¿Vale? Dichos organismos, al igual que algunas semillas, pueden permanecer dormidos hasta que surjan las condiciones ideales para su crecimiento. Ahora bien, teniendo en cuenta la información sobre los biocombustibles, ¿cuál de los siguientes modelos se ajustaría mejor al crecimiento de las algas en los ecosistemas secos? Uy. Ok. Vale. Entonces, fíjense que esta también tiene relación con la pregunta anterior. Vale. Entonces. Miren lo que dice la A. Estado de reposo del alga. Conecta con las algas para usar como biocombustible. Bueno. Crecimiento del alga. Proceso de producción del alga. Altas cantidades de alga. Aumento de la sequía. Fin de la lluvia. Inicio del ciclo de la lluvia. Ok. Vale. Miren lo que dice la A. Aquí toca ser muy cuidadoso porque si no, uno no entiende estos dibujos. Entonces, miren lo que dice. En la A, estado de reposo del alga. O sea, es lo primero, como la semilla, la primera semilla de alga. Estado de reposo del alga. O sea, que no se ha desarrollado, no ha crecido el alga. Y dice que colecta de algas para usar como biocombustible. O sea, el alga no ha crecido y ya lo van a usar como biocombustible. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir esto. Cuando el alga está en reposo, se recolecta para hacer biocombustible y eso no es correcto, ¿vale? Ok. Y eso no es correcto. Bien. O sea, no, el alga no ha crecido y ya lo van a usar para biocombustible, ¿no? Hay que esperar que que la alga crezca porque ahí está en reposo. O sea, que ahí, cuando está en reposo no sirve para nada. ¿Listo? No sirve para nada. Bien. Entonces la A tiene ese problema. Bien. A ver, luego la B dice, estado de reposo, dice que aumenta la sequía, luego el crecimiento del alga, proceso de producción del alga, vale. Y aquí dice proceso, se recolecta el alga, pero de nuevo, para recolectar el alga, pues hay que hacerlo pero acá cuando está en altas cantidades. Ok. Entonces, sí. Fíjense, esto es la recolecta para biocombustible debería ser acá cuando hay altas cantidades, no cuando no cuando se están reproduciendo. ¿Vale? Y bueno, y la D, pues no. La D tiene el mismo problema. Fíjense que se recolecta cuando está creciendo. Y entonces no tiene sentido, ¿vale? Entonces, fíjense que con solamente hacer ese análisis, todas tienen el mismo problema, todas fallan en lo mismo, que se recolecta el combustible antes de tiempo. ¿Listo? El combustible se debería recolectar cuando hay altas cantidades de algas. ¿Vale? Cuando hay altas cantidades. Como lo dice la C, fíjense. Altas cantidades de algas y ahí se recolecta. Entonces, solamente mirando esos dos, también se podría haber hecho con otra cosa, se podría haber relacionado con cuando inicia el ciclo de la lluvia,
Pero pues me pareció más fácil relacionar eso, la de recolectar las algas. Bien. Para el amor no hay edad, pero sí cárcel. Sí. Ok. Entonces, bueno, eso es todo. Entonces, fíjense que estos dibujitos parecen ahí todo inofensivos, pero si no se leen bien, pues pueden, pueden tener bastante problemas. Ok. Para el amor si hay edad. Quien me lo niegue, que me venga a pelear. O sea, pues si hay edad en el sentido de que hay una edad cuando se lleva a a la madurez y ahí pueden tomar decisiones. Pero pues, pero pues sí. O sea, dicen que la edad no importa y sí es cierto, pero obviamente hay una edad en donde se alcanza la madurez. Pero bueno, vale. Hagamos una última, chicos. Por ejemplo, esta. Sí, por ejemplo, esta aparece, o sea, yo veo esta y esta aparece mucho en mis simulacros. Quien haya hecho mis simulacros, esta es la misma. Hasta yo la he explicado. Bien. De 4 años para arriba está bien. No, chicos, no. No se pongan con eso porque se forma una enfermedad llamada pedofilia. Y es una enfermedad, pues, bastante grave. Ok. Entonces, fíjense, los que hayan hecho mi simulacro, esta pregunta es clásica. Se repite demasiado esta pregunta. Dice, la siguiente tabla presenta algunos tipos de reacciones químicas. Y ahí te dicen la reacción. Te dan el ejemplo de cada tipo de reacción. O sea, tú ni siquiera tienes que memorizártelo. O sea, tú no tienes que memorizarte qué es una síntesis, qué es descomposición, qué es sustitución doble. No, solamente tienes que saber relacionar esa información. ¿Ok? Vale. Entonces dice, la producción de ácido clorhídrico puede llevarse a cabo mediante la siguiente reacción química. Bien, entonces, NaCl, H2SO4, NaSO4, 2HCl. Entonces, ¿qué tipo de reacción es? ¿Vale? ¿Qué tipo de reacción es? Vale. Entonces, reacción de combustión no es, porque aquí en el ejemplo dice que la reacción de combustión, fíjense que tiene que tener oxígeno. Esa es la principal característica de la combustión, de que debe tener oxígeno y se forma dióxido de carbono. Esa es la principal característica de la combustión. Entonces, aquí, en este ejemplo, la pregunta, no hay oxígeno. Bueno, no hay oxígeno ni dióxido de carbono. Bien. Vale. Dice la B, reacción de síntesis. La reacción de síntesis se puede descartar fácil porque en la síntesis solamente se unen los componentes. Miren el ejemplo, H2 más O2 solamente se unen. O sea, síntesis es como sumar solamente. Síntesis viene de sumar. Entonces, una reacción de síntesis no es porque aquí no se sumaron simplemente. ¿Vale? Aquí hubo como un cambiazo aquí en el ejemplo de la pregunta. Y por eso resultaron dos productos. Cuando hay una síntesis, fíjense que se forma un solo producto. Entonces tampoco es síntesis. ¿Vale? Y la D dice reacción de descomposición. La reacción de descomposición, fíjense que es lo contrario de la síntesis, es separar. Una reacción de síntesis une y la descomposición separa. Y aquí en este caso no están separando, ¿vale? No están separando los componentes, están es como cambiando de lugar. Cambiando de lugar.
Entonces, para que lo vean un poquito mejor, se los voy a colocar acá. Bueno. Para que lo vean mejor. O sea, ya solamente descartando ya se ve que es esa, pero pues para que no se les olvide, pues hagámoslo mejor. Miren lo que pasa. Aquí tengo el NA y el CL. Ok. Y acá tengo H. Acá tengo H con SO4. Entonces, fíjense que hay como un cambiazo. ¿Listo? Hay como que un cambiazo. El Na se va con el SO4. Bien. Y el Cl se va con el H2. Por eso que se llama doble sustitución. ¿Listo? Porque uno se va con una parejita y el otro se va con otra parejita. Y pues, por eso es que se hace como una sustitución. ¿Listo? Doble sustitución, pues porque hay dos cambios. El H se va con el Cl y el SO se va con el Na. Entonces ahí siguiendo ese orden, por eso es que se llama doble sustitución. ¿Bien? Ok. Y eso es todo, chicos. Eso es todo. Ya para terminar, hagamos un Kahoot y ya con eso nos vamos de vacaciones. ¿Sí? Si les soy honesto, yo también estoy cansadito, chicos. Yo creo que hasta se me nota.